Son las 8:10 en el día donde se iba a anunciar aparentemente aparentemente se va a anunciar el pacto fiscal. Queremos saludar a esta hora de la mañana para conversar sobre este tema al economista, académico de nuestra universidad, de la Facultad de Economía y Negocios, ex subsecretario de Hacienda, Alejandro Mico. Profesor Mico, buenos días, gracias por poder conversar esta mañana. Buenos días y muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted, profesor. Bueno, primera pregunta basal, ¿no? Para entrar a la conversación. Hay una pregunta previa al pacto, que es si el Estado o si la acción de las políticas públicas requiere más financiamiento por la vía de impuestos para poder abordar las demandas sociales o las políticas sociales. Sobre esa primera pregunta, que es una pregunta basal, ¿qué podría señalar usted? A ver, dos cosas. Creo que efectivamente si uno ve la carga tributaria chilena, ve el nivel de desarrollo que tiene Chile, ve las demandas sociales que tenemos, se requiere tener un aumento de las demandas, tener un aumento de la carga tributaria en su conjunto del país de aquí a algunos años hacia adelante. Y eso obviamente hay que hacerlo en forma gradual y hay que partir en algún momento. Y eso creo que el momento de partir es con algunas medidas hoy día. Ujú. Bueno, hay mucho hermetismo, profesor, sobre por dónde va a ir el anuncio del ministro Marcel, pero usted dice algunas medidas hoy día. ¿Cuáles considera usted que deberían ser abordadas en una propuesta como la que vamos a conocer en las próximas horas? A ver, después de, ya esto ha pasado mucha agua bajo el río, Sí. llevamos mucho tiempo hablando del tema tributario, no solamente en este gobierno, gobiernos pasados, y bueno, y tuvimos un proyecto del actual gobierno que se cayó en la Cámara de Diputados. Dada la situación económica hoy día, dada los temas que hemos tenido en el último tiempo de escándalos por mal uso de recursos públicos, creo que lo prudente es partir con las medidas que tiendan a fortalecer las herramientas con las cuales cuenta el Estado para que todos los ciudadanos cumplamos con nuestros deberes, Mm. que es uno de ellos fundamental, es el pago de los impuestos. Por lo tanto, creo que condición sine qua non es que partamos con medidas que fortalezcan el sistema de impuestos internos para combatir la evasión y la elusión. Entiendo que eso es algo que ha recogido el gobierno y que parte de sus anuncios van en esa línea. Creo que hoy día, dada la situación económica, dado el capital político del gobierno, es fundamental partir con estas medidas y algunas adicionales, no muchas más. Ajá. ¿Y respecto a aumento de impuestos? Yo creo que el tema, a ver, recordemos Mm. que una de las principales, dicho por el mismo actual gobierno, Ujú. uno de los elementos principales para el aumento de la recaudación que tenía la primera reforma tributaria decía relación con medidas para fortalecer las capacidades que tenía impuestos internos para que se pagaran los impuestos, del orden de la mitad de los ingresos, un poco menos, venía de la lucha contra la evasión y la elusión. Por lo tanto, es una fuente potencial de mayores ingresos tributarios y que tiene la ventaja que no solamente aumenta la recaudación, sino que también reduce una distorsión. Hoy día, cuando tengo dos negocios, uno que dedica todo su tiempo para tratar de hacer el producto de la forma más eficiente, más Ujú. productiva y de mejor calidad. Y al lado tenemos otra empresa que dedica la mitad del tiempo a esto, pero la otra mitad en ver cómo puede pagar menos impuestos y termina pagando menos impuestos. Lo que estamos haciendo al final del día es distorsionar qué empresa al final del día va a poder seguir operando en el mercado. Dado las condiciones, dado si tenemos una empresa que no paga impuestos, por ejemplo, que no paga el IVA, tenemos una empresa que tiene una ventaja de un 20% con respecto a otra. Por lo Ujú. tanto, creo que es una medida que recauda y también que elimina una distorsión en la economía, con lo cual hace que la gente al final del día se dedique más, o los empresarios se dediquen más a producir de mejor
forma y productos de mejor calidad a que dediquen más tiempo a evadir y eludir. Sí. Hay aquí una disquisición que es de carácter cualitativo, profesor, que yo le quería preguntar, porque tenemos gobiernos cortitos, de 4 años, usted también fue autoridad de gobierno, con alternancia además en el gobierno, lo cual democráticamente es saludable, pero a veces a uno como periodista, y obviamente se lo pregunto como experto en el tema que nos convoca esta mañana, da la impresión de que no nos permite proyectar colectivamente un horizonte, ¿no? Tener un norte, decir, bueno, en este asunto que es troncal para las políticas públicas de este país, tenemos un cierto consenso que el 2027, el 2028 deberíamos estar allá, ¿no? En un lugar puntual. Como que todo depende mucho de cómo van cambiando las coyunturas políticas, las correlaciones de fuerzas. Y yo no sé, le pregunto porque esto es más cualitativo, perceptivo, si esto genera las condiciones adecuadas para la inversión, que también la inversión no es una decisión coyuntural, ¿no? Sino que es una decisión donde un determinado empresario de alguna manera compromete una cantidad de tiempo y una cantidad de esfuerzos, ¿no? A ese respecto, ¿qué decir, ¿no? Y a propósito de este argumento de que estamos todos los gobiernos discutiendo el sistema tributario. Que duda cabe que tú apuntas a un tema clave, el tema de la continuidad de las políticas públicas. ¿Pasa esto por tener gobiernos de 4 años, 6 años? No lo sé. Creo que pasa mucho más por tener un sistema político mucho menos fragmentado, un sistema político mucho menos polarizado. Y ahí no soy experto en el tema, pero claramente hay un tema con eso en el último tiempo, quizás desde el fin del binominal, quizás desde cuando se empezaron a facilitar mucho la creación de partidos políticos, se ha generado una mayor polarización, multiplicación de partidos políticos, lo cual hace que sea mucho más difícil tener alianzas de gobierno por un largo plazo. Recordemos, sí, que en nuestro Chile actual, de los tiempos de los últimos 30 años, logramos tener una coalición de gobierno que duró mucho tiempo, que logró hacer políticas de más largo plazo y que tuvieron mucho éxito, tanto en la reducción de la pobreza como en el crecimiento y en el salario de todos los chilenos. Por lo tanto, yo creo que se puede lograr. Creo que hoy día sí estamos en un tema muy importante que tú mencionas, que es el tema de tratar de tener políticas públicas más estables en el tiempo. Creo que esto es un tema que está claramente hoy día en la discusión, en el debate, ya no tanto en la arena económica, sino que en la arena de lo que es la nueva Constitución, ver cuál es el mejor sistema político que permite la creación de gobiernos y de coaliciones más estables en el tiempo. Dicho lo anterior, creo que eso algo se ha ido dando cuenta el gobierno, partiendo de posiciones muy extremas. Recordemos solamente lo que era el discurso del actual presidente Boric, con medidas muy extremas. Se ha ido dando cuenta, quizá un poco a punta de porrazos, de que las reformas, primero hay que pasarlas por el Congreso, y en el Congreso hay que tener mayoría, y segundo, en general, también las reformas requieren un nivel de consenso amplio. Consenso que no solamente siempre es con la oposición. Recordemos que muchas veces también, y lo digo por experiencia propia, en el gobierno en que me tocó participar, también hay que tener acuerdos dentro de la misma coalición, de tal forma de tener una propuesta que primero tenga el apoyo transversal y decidido de la coalición, de tal forma de llegar al Parlamento con una posición más fuerte, primera cosa. Y segundo, con la capacidad de entender que Chile es un país que es diverso en términos de pensamientos políticos, es un país donde hoy día la verdad, que saber si somos un país de izquierda o de derecha es bien complicado. Si uno ve las dos últimas elecciones, donde en una ganan partidos más bien de extrema izquierda y en la última de convencionales gana un partido más de extrema derecha. Con lo cual esto nos lleva a que tenemos que plantear políticas hoy día que traten de, primera cosa, de buscar acuerdos más amplios, que traten de ser en este ambiente que parece tan líquido en lo
políticas que quizás sean menos ambiciosas, pero que logren traspasar más de un gobierno. Sí. Profesor, esto que usted dice respecto al gobierno, ¿cómo lo podríamos aplicar al conjunto del sistema político, esta percepción que estamos conversando en esta parte de la entrevista? Porque, a ver, déjeme pensar en voz alta con la frescura que supone tener un micrófono al frente, ¿no? Mm. La última vez que un presidente de la República le entregó una banda presidencial a alguien de su mismo sector fue el 11 de marzo del 2006 cuando lo hizo el expresidente Lagos con la expresidenta Bachelet, ¿no? Entonces, si fuera por lo que ocurre en los últimos 20 años, podría ser, lo digo muy hipotéticamente, más probable que en el próximo periodo presidencial, si estoy en la oposición, me toque estar en el gobierno que de nuevo en la oposición, ¿no? Eh, pero a veces a uno le da la impresión de que esa deliberación no está, ¿no? Y que al obstruir un acuerdo con el gobierno de turno, lo que estoy haciendo en la práctica es meter una basura de la alfombra que luego se me va a venir encima cuando yo esté en la moneda. ¿Cómo ve usted ahí también la manera en que la oposición, o las oposiciones, porque esto también es cada vez más diverso, se han manejado en esta discusión? Eh, Creo que es parte de lo que estábamos hablando. Tú mencionas, lo llevas a lo concreto de lo que estábamos hablando antes de forma muy clara. En los últimos tiempos hemos tenido alterancia en el gobierno, en los gobiernos, lo cual es parte del régimen democrático y es bueno. Pero lo que hemos tenido también es que no hemos tenido la capacidad de tener oposiciones o un sistema político en su conjunto que sea capaz de mirar un poco más de largo plazo y no adopte medidas que uno llama como populistas, que piensan mucho en el corto plazo, en el aplauso del día y diciendo, como tú bien planteaste, después mañana veo cómo arreglo la carga si que llego a estar en el gobierno. Y eso ha estado pasando en el último tiempo mucho, no solamente en Chile, esto igual es un proceso, tampoco no nos miremos tanto el ombligo siempre, es un proceso que se está dando a nivel mundial también, donde tenemos que los sistemas políticos han tenido mucho problema para poder mantener coaliciones más de largo plazo, donde los sistemas políticos a nivel mundial se han polarizado mucho. Este tema de tener hoy día un partido republicano de extrema derecha fuerte, haber tenido, el actual gobierno con algunos partidos adentro de extrema izquierda y con votaciones amplias, grandes ambos de ellos, en periodos muy cortos de tiempo, hace muy difícil el manejo político y principalmente de hacer políticas de largo plazo. Ahora, creo que aquí lo importante es que tratemos todos los ciudadanos, y todos estamos invitados a esto, a tratar de dejar claro que cuando uno toma una política, por ejemplo, pensemos en los retiros, esas políticas tienen efectos posteriores que son negativos. Se planteó, se dijo, y muchos de los actores políticos, aquí de todos lados, al final del día por un aplauso más de corto plazo, porque uno entiende que más plata en el bolsillo es difícil que uno no diga que sí, en el corto plazo, tener más billetes en el bolsillo. Pero es importante que una vez que uno toma políticas, el sistema sea capaz también de pasar lo que se llama en términos más corriente, pasar la boleta, pasar la factura por lo que uno ha hecho. Y en ese punto creo que nos ha faltado como sistema político ser capaces de que cuando uno toma malas medidas o quien toma malas medidas, muchas veces un poco a sabiendas, creo, en el caso de los retiros, todos los técnicos de todos los partidos decían que no era una buena idea, salvo uno que otro, pero se toma de todas formas. Es importante que de la ciudadanía después, o que el sistema político sea capaz de pasar las cuentas, porque si no hay al final del día, los sistemas democráticos funcionan en función de que si uno hace una mala política después es castigado con el voto. Si no logramos tener eso, difícilmente vamos a poder tener buenas políticas públicas. Y esto volvemos a un tema que yo creo que pasa a ser muy crucial, el tema de cuál es el régimen político que vamos a tener finalmente en el país. Creo que esto
nos jugamos mucho del desarrollo no solamente democrático, sino que también económico. Estamos conversando a esta hora de la mañana con el profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Alejandro Mico, también en algún momento subsecretario de Hacienda. Profesor, y en esta ecuación, en esta discusión, ¿qué lugar tiene o debería tener la redistribución? Uno tiende a ver que al menos en la superficie esta parte o este momento del debate ha estado mucho más concentrado en la recaudación que en la redistribución. Bueno, y al menos aparece Chile como un país comparativamente desigual, donde hay evidentes problemas en esa materia. ¿Qué lugar piensa usted y a través de qué medidas no se le debería asignar este asunto en la discusión que estamos teniendo? A ver, es un tema muy Ujú. importante, fundamental en crecimiento. Cuando uno ve desarrollo económico, el desarrollo económico no es solamente crecimiento, también es acceso a salud, educación y también a tener mejores niveles de redistribución de los recursos y de los servicios. Por lo tanto, es un punto clave a tener en cuenta. Creo que no es, sí lo que es importante también, es que es uno de los aspectos importantes del desarrollo. En el último tiempo hemos estado muy enfocados en esta conversación, en Sí. buena hora. Yo no digo que no haya que tenerla, y en buena hora hay que tenerla, pero sí hay que tenerla siempre conscientes de que es uno de los elementos fundamentales a estar mirando para el desarrollo de los países. Como tú muy bien dices, Chile tiene un problema en la desigualdad, en la distribución del ingreso, como también tenía un problema muy grande con la pobreza, Mm. con la extrema pobreza. Hemos ido avanzando en este último punto decididamente en el tema de la distribución del ingreso más lento de lo que uno quisiera. Y hay que tomarlo en cuenta, que duda cabe, pero hay momentos, lo que hay que ver siempre son las circunstancias, dicen cuáles son los elementos o en qué poner más o menos atención en algún momento. Hoy día el tema, dada la situación económica, y principalmente más que la situación económica, la situación del empleo, si uno ve los datos de la CACEN, la gran diferencia para estar en la parte baja o alta de la distribución es la capacidad de tener acceso, primero, a trabajo y segundo, a un buen trabajo. Y creo que en el último tiempo, y esto lo tomo como autocrítica también, hemos de alguna forma, dado después de un crecimiento muy alto que tuvimos durante 30 años, empezamos a ver, con buenas razones, empezamos a ver cómo hacemos para empezar a hacer una mejor distribución y quizás empezamos a errar en algunos de los caminos. A modo de ejemplo, creo que el tema de haber pensado de que políticas universalistas son la solución para la desigualdad del ingreso. La verdad, creo que en un país tan desigual como Chile, el tema de la focalización sigue siendo muy importante y uno puede atacar la distribución del ingreso haciendo transferencias importantes a los grupos más pobres de la población. Pero Ujú. para hacer esa transferencia uno necesita recursos y si yo le doy más recursos a la gente que está en la parte baja de la distribución, tengo que quitárselo a alguien. Y en ese punto, claro, uno tendrá que decir quién estamos en la parte alta de la distribución, tendremos que esperar un tiempo y hay temas como que todo el mundo pueda tener, por ejemplo, acceso o que no haya ningún pago o copago en temas de educacional para quienes tenemos capacidad de pagarle la educación a nuestros hijos. Suena un poco que no está acorde con un país que quiere luchar contra la desigualdad y la pobreza. Mm. Creo que es un tema que tenemos que tener siempre muy presente, pero siempre tenemos que discutirlo y tenerlo claro de que es uno de los dos temas. El crecimiento de los salarios es igual de importante y hay que saber manejarse entre ambos. Tú bien lo dijiste, Chile es un país muy desigual, por lo tanto quizás uno tenga un sesgo en este plazo en ver los temas de desigualdad, pero no podemos olvidarnos del crecimiento de los salarios y por desgracia la CACEN nos ha dicho que en los últimos 10 años los salarios de la clase media no han subido Mm. y eso es Pro- complejo. Profesor, finalizo con esto. Me disculpa porque probablemente esta pregunta da para un simposio más que para cerrar una entrevista, pero se No, la hago igual. Se la hago igual. está bien. Las nuevas fuentes de riqueza para Chile que aparecen mucho más cerca ya del horizonte, ¿no? Hidrógeno verde, litio.
Parte de esto estuvo en el corazón de la gira del presidente Boric por Europa, aunque no fue debidamente relevado por los medios de comunicación, ¿no? Que se quedaron en otros asuntos. Claro, nos da una nueva oportunidad, ¿no? De generación de riqueza, pero hay quienes se preguntan si nuevamente no estamos en condiciones de plantearnos algo distinto a salir del modelo exportador primario o esta relación de dependencia de cambio de materias primas por tecnología. Y hay algunos que incluso dicen, bueno, reconozcamos que es en nuestro lugar, que eso somos y no sigamos teniendo cargos de conciencia al respecto, ¿no? ¿Qué diría usted sobre eso? Yo, a ver, lo que en esto me gustaría ser bien pragmático. Que dudo acá, y yo aquí digo, no quiero que decir quedémonos donde estamos. Nos queda mucho por avanzar como país y crecer como país, ¿ok? Y que aportarle al mundo como país. Primera cosa. Segundo, ¿cómo lo podemos hacer para aportar? Hay muchas formas. Por ejemplo, tú mencionaste dos cosas muy importantes. El tema de, por ejemplo, el hidrógeno verde y el litio. No sé qué tan importante terminan siendo para todo el desarrollo nacional, pero pongámonos bien en ese punto, que es fundamental abordarlo bien. Pero en ese caso, lo que se ha estado haciendo, que hemos sido capaces, por ejemplo, de ser un país que hoy día ya está empezando a producir hidrógeno en el sur con energías renovables, es un tremendo paso y es un paso que Chile ha hecho y nadie más. Tener hoy día en el norte o tener hoy día que todo lo que es energía proveniente, energía por solar, pasa a ser más importante que la del carbón, datos de los últimos días, habla de que hemos estado avanzando. Y esto no significa, quizás sigamos siendo hoy día, esa energía se use principalmente en la minería, pero es energía que hemos logrado empezar a producir en la frontera. Hoy día Chile es de los países que más produce con energía solar. Tenemos la ventaja del desierto, que duda cabe, pero lo hemos sabido aprovechar. Por lo tanto, en este punto, yo no creo de que estemos destinados a mantenernos en solamente la extracción con picota de minerales, para nada. Y creo que lo hemos ido demostrando. Lo que tenemos que saber hacer es dónde ponemos nuestra mayor nivel de conocimiento que hemos tenido después de haber aumentado la educación en nuestro país en forma muy importante. ¿De qué forma lo ponemos? Lo ponemos en los sectores donde más pueden rendir. Por partida, en seguir mejorando la tecnología para producir energía verde, especialmente de eólica y solar, que son la base que se requiere para tener hidrógeno verde. Recordemos que el hidrógeno verde es separar el hidrógeno del oxígeno del agua casi. Entonces, y eso lo único que se necesita es energía limpia. Y Chile ha avanzado en tener hoy día una matriz energética mucho más verde. Tenemos que seguir apostando en poner sabiduría, conocimiento en esas áreas. Quizás produzcamos litio y un litio más refinado, pero lo habremos hecho, o hidrógeno verde, que después exportemos, pero lo habremos hecho en función de todo un conocimiento que hemos ido desarrollando en la producción de energías limpias, de eólicas y solar. Por lo tanto, yo no soy tan pesimista, no creo que lo otro es tirarse un poco al suelo como país. Hemos ido logrando, nos falta avanzar más, quizás poner mucho más conocimiento en lo que estamos haciendo en términos de investigación y desarrollo, pero podemos hacerlo y de a poco lo hemos ido logrando. Lo importante es que esto se materialice y que de estas buenas ideas también salga riqueza que genere recursos para tener hospitales, tener escuelas y carreteras. Bueno, estamos llegando al final de esta entrevista, profesor Alejandro Mico. Como siempre, muchas gracias por su gentileza con la Radio Universidad de Chile y con nuestros auditores y auditoras. No, gracias a ustedes por la invitación y obviamente es la radio del alma mater, entonces hay que estar. Gracias, profesor, que esté bien. Bueno, no solo por el reloj, sino por la mirada severa de Tania González, es que estamos absolutamente claros de que estamos un poquito pasados, así que vamos a la pausa y a la vuelta el panel de conversación. ¿Cómo
Sala Máster de Radio Universidad de Chile los invita este viernes 4 de agosto a las 19:00